Una veintena de queserías, 15 de ellas asturianas, se dan cita esta mañana en Soto de Ribera. Allí se celebra la primera edición del Arniu Cheese Fest, una cita en la que los quesos tradicionales y singulares son los protagonistas, con degustación para el público. Iván Llera. Sí, Natalia, esos puestos abrieron al público alrededor de las 10:30 de la mañana y a medida que avanzaba el día se iban llenando de los primeros curiosos que comenzaban a probar esos quesos y también a hacer las primeras compras. Y es que en este Arniu Cheese Fest participan un total de 19 queserías, 15 de ellas son asturianas y otras 4 llegadas de otros puntos del país, y como les decimos, en sus puestos se pueden degustar muchos de esos quesos que elaboran. Un festival que toma su nombre del Arniu, que es el molde de corteza en el que se elaboran los quesos y que ha abierto el pregón de nuestra compañera de TPA Noticias, María Herrero. Pero aquí hoy también durante toda la jornada habrá otras actividades, hay un mercadillo, también actividades infantiles y teatro, y por la noche, una vez cierren los puestos, será el turno de la música con las actuaciones de Da Robot, Paganeu y Doctor Balkan. El orvallo que cayó durante buena parte de la mañana no impidió que los más curiosos se acercasen a dar los primeros bocados. Ya seguimos pensando y seguimos probando y vamos evaluando a ver cuál nos vamos a llevar algunos más. Sí. Hemos comprado el ahumado y bueno, mi hija ha comprado otros porque son más fuertes, pero a mí me gustan más los suaves. 19 queserías, 15 de ellas asturianas y 4 venidas de otras partes de España participan en esta primera edición del Arniu Cheese Fest, en el que los protagonistas son los quesos singulares y tradicionales. Tengo uno de producción ecológica, que son semicurados, tengo vaca y cabra y oveja. Todos pasteurizados y en piezas pequeñines y envasados al vacío. Se ve que la gente está participando mucho, están comprando también, la poca gente que está comprando ahora mismo y bueno, pues bien, gente de afuera incluso también, mucho turismo. El jurado visitó cada uno de los puestos, cámara de fotos en mano, para valorar no solo el sabor, sino también cuestiones como el aspecto y el envasado. Al menos vamos a catar un queso por cada quesería. Pueden ser 2 o pueden ser 3 en función de los quesos que hayan traído, pero el objetivo es catar, pues eso, entre 19 y 25 quesos, que nos vamos a dividir en 2 grupos. 2 compañeros van a estar con pasta blanda azul y otros 2 estaremos con la pasta azul. Y habrá premios al mejor lote y los mejores quesos singular y tradicional en una cita que continuará durante la tarde y que en Ribera de Arriba ya cuentan con repetir.